podemos estar aquí en la casa del Señor y seguir adelante, seguir creciendo, creciendo. Quiero decirte la palabra que el Señor ponía en mí el día de hoy para decirles, aparte de lo que quiero compartir es esto, no sé, si lo pueden buscar por favor, ese no se los di, en Romanos 8:19. Romanos 8:19, si me lo pueden encontrar por favor, en la Reina Valera 60. En la Reina Valera 60, Romanos 8:19. Quiero que miren este pasaje para comenzar. Bendito sea el nombre del Señor. Perfecto. Miren, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahorita todos dijeron amén. Entonces está esperando la manifestación mía, la manifestación tuya. ¿Quién? No un grupito de gente, la creación. El anhelo ardiente de la creación es aguardar a nosotros. ¡Wow! Mira cómo lo que Dios pone sobre el pueblo de Israel y el pueblo escogido de Dios, que ahora somos nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Y dice que la creación nos está esperando. ¡Qué hermoso! Pero vivimos un tiempo donde la cultura, donde nuestra sociedad dictamina qué es lo que hay que pensar, qué es lo que se enseña en las escuelas, y ahora es una aberraciones que se están tratando de enseñar a nuestros hijos. De veras, ya ha llegado algo tan tremendo de que no hay dirección. El día de hoy, si a un niño puedes decirle no, ya te pueden acusar de que eres racista porque le dijiste que no. Pero no, les estoy dando dirección. No, eres racista. ¡Wow! Y eso es una verdadera mentira. Pero el Señor está levantando a los hijos de Dios. El problema de los hijos de Dios es que no actuamos como hijos de Dios. Por eso desde la semana pasada comenzamos a una nueva serie que le llamamos No siervos, sino hijos de Dios. Si pueden poner el título de esta serie. No siervos, sino hijos de Dios. Entonces, hijos no siervos. Y el día de hoy, y esto lo hemos tomado de la historia del hijo pródigo. Y quiero que vayan conmigo una vez más a esta historia en Lucas 15:22. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre le da 3 regalos. No se lo da a un empleado, a un jornalero. Esos regalos son regalos que se dan a hijos. Y dice aquí, todos juntos, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa, número 1, y vístanlo. Número 2, consigan un anillo para su dedo. Y número 3, y sandalias para sus pies. Son 3 regalos. La semana pasada hablábamos de la túnica. Esa túnica es la justicia de Dios, que Dios nos quita nuestro pasado, nuestra forma antigua de vivir. El Señor nos reviste con no nuestra justicia, sino con la justicia de Dios, que esa ninguno de nosotros nos la podemos ganar. Entonces, gracias a Dios que la salvación no es porque nosotros nos lo merecemos, porque venimos a la iglesia, porque ofrendamos, aún diezmamos. No, la razón es de que
que somos salvos por gracia, por el regalo de Dios, por creer en el Señor Jesús, por confiar en Él, por invitarle a nuestro corazón. El Señor nos da esa salvación y el Señor cambia nuestra forma de vestir. Eso significa, nos cambia, nos quita la vergüenza de nuestra vida, de la vergüenza de nuestro pasado, para ahora darnos una nueva vida en el Señor. Dale ese aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Entonces, primero el Señor nos reviste con esa túnica de justicia que no es de nosotros, proviene del Señor. Y lo segundo dice aquí, consigan un anillo para su dedo. El día de hoy vamos a hablar del anillo. Por eso el título de este domingo es el anillo de autoridad. Porque el anillo en esta parte de la palabra representa la autoridad. La autoridad. Ahora, ¿todo mundo tiene autoridad? No. La autoridad es un derecho legal para mandar. Fíjate esto. Eso dice en el pequeño Larousse. Dice, autoridad es el derecho legal para mandar. Yo tengo ese derecho legal, se le ha dado. Escuchaba una persona que dice, yo tengo el poder y la autoridad de parar a un tráiler de 18 llantas y nada más hacerle así y se para. Y uno dice que se cree mucho. 18 llantas, un tráiler son pesadísimo. ¿Y cuántas veces has visto a un policía con su uniforme de policía y nada más le hace así? Y a poco el tráiler se lo lleva de encuentro. ¡Oh! ¡Se para! ¿Sí o no? ¿Y por qué se para? Porque tiene una autoridad. Exactamente. ¿Y qué le ha sido conferida? Ese derecho legal de parar a un vehículo. Aún vehículos grandes, con cargas grandes, pero tiene la autoridad. Entonces la autoridad es el derecho legal. Y por eso cuando hablamos al hijo, a los sirvientes no tenían anillo. Escúchenme. Para el anillo era para los hijos. Se le daba esa autoridad. Entonces, por eso ahorita leíamos que al pueblo de Dios se le está, la creación ardientemente está esperando la manifestación de los hijos de Dios y que se levanten y que tengan esa autoridad. Pero lamentablemente, ¿cómo vivimos y cómo vive la iglesia? En lugar de ir en la vanguardia, adelante, va a la retaguardia, siguiendo todas las decisiones y todo lo que se hace. ¿Por qué? Porque hay muchas veces una iglesia sin autoridad. Y eso lo digo por mí mismo, lo digo por esta iglesia, lo digo por todos. El Señor nos confiere esa autoridad de hijos. Y la estamos ejerciendo, ¿está funcionando esa autoridad? Y muchas veces no. Porque en lugar de vivir como hijos, vivimos como siervos. En lugar de vivir como hijos con esa autoridad, ahora vivimos como esclavos o como empleados o nada más siguiendo la corriente. Pero Dios nos ha dado ese anillo de autoridad. Quiero que veas esto en Génesis 41. Mira, vamos a ver un poquito acerca de la autoridad en el anillo. Desde el verso 42, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Fíjate, el faraón, el rey de Egipto, en ese tiempo la nación dominante en el mundo entero, se quita su anillo. Y ese anillo representaba la autoridad que él tenía y se la da a José el soñador, el hijo de Jacob.
se lo da ese anillo. Aquí dice, se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Todos vamos a seguir leyendo. Lo vistió, todavía no, el 42 por favor. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Verso 43, que sigue. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. ¿Por qué su segundo? Porque él estaba en la autoridad suprema. ¿Y quién era su segundo? Entonces lo puso a él. Le estaba dando la autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. En donde quiera se arrodillaban ¿a quién? A José. Pero no fue una autoridad que se le dio. La autoridad se le da y era representada con un anillo. Aquí en la historia del hijo pródigo, aquí el padre, el que tiene la autoridad, le está dando el anillo al hijo. Le está dando esa autoridad. No los siervos tenían esa autoridad, no los esclavos, sino el hijo. Y ahora al hijo pródigo. Y tú puedes decir, a ese que desperdició toda la herencia del padre, a ese que ha vivido una vida perdida durante tanto tiempo, a ese. Pero al ser hijo, ha sido redimido, ha sido bendecido, ha sido vestido con esa nueva vestidura de salvación, de justicia. Y no tan solo eso, después de recibir eso, ahora se le da autoridad. ¡Wow! Se le dio autoridad, así como a José se le dio autoridad. Ahora esa autoridad se nos da a los hijos de Dios. Quiero que vean otro pasaje conmigo, por favor. Y también en Esther 8:8. Aquí vemos al rey Jerjes o el rey Asuero, que es el mismo. En Esther 8:8, vamos a leerlo, por favor. Dice: ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Si tú te fijas, la autoridad que se tiene a través del anillo representa que es el derecho legal que tiene de gobernar, de regir, de mandar, de proclamar. Ese es el derecho. Aquí en Esther, el mismo rey le estaba dando ese derecho a través de su anillo a Esther y a Mardoqueo para hacer una proclamación, no tan solo en ese tiempo en la nación donde estaban, sino alrededor de todas las naciones. Entonces vemos esa autoridad. Y luego vemos en el Nuevo Testamento, como en Marcos 1:22. Dice: la gente quedó asombrada de su enseñanza. ¿De quién? De la enseñanza de Jesús, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús predicaba y la gente se asombraba porque era más que una enseñanza. Tenía una autoridad. ¡Wow! Tenía una autoridad. Entonces, y la gente lo podía ver, podían presenciar que Jesús tenía la autoridad. Fíjate esto, ahorita te leía que la creación está ardientemente esperando la manifestación de los hijos de Dios. Antes el pueblo israelita estaba esperando al Mesías. Tiene la autoridad. Pero ahora que vino el Mesías, ahora que vino el Señor, ahora esa autoridad de Jesús, y que aquí la demuestra, ahora a quién ha sido delegada: a sus hijos, a ti, a mí. Y Dios quiere que aprendamos a vivir en la autoridad. Amén. Ahorita veíamos, dice,
que la autoridad es dada. Amén. Entonces, la autoridad a José, el soñador, ¿quién se la dio? El faraón. El faraón le dio la autoridad. Aquí a Esther y a Mardoqueo, ¿quién les dio la autoridad? El rey Asuero, el rey Jerjes les dio la autoridad. Y aquí vemos a Jesús. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? El Padre. El Padre le dio la autoridad a Jesús. Qué hermoso. Pero ahí no se queda, sino ahora en Romanos 13:1. Dice esto, es un versículo muy conocido, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, es una autoridad delegada, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Pero quiero decirte que está hablando de esa autoridad y que es necesaria. Sin autoridad el pueblo se desenfrena. Sin visión el pueblo se desenfrena. Y esa autoridad, como ahorita se los mencionaba, ha sido dada. Fue dada a Jesús y ahora Jesús nos la da a los hijos de Dios. Ahora, pero para que se manifieste esa autoridad sobre los hijos de Dios, tiene que haber 3 ingredientes. Tiene que haber 3 ingredientes porque tú puedes decir, autoridad, ni los perros me hacen caso. Porque le hablo al perro y en lugar de, se va para el otro lado. A mi hijo le hablo, menos me hace caso. Y lo digo sonriendo y como tipo de, pero es muy cierto. A veces nadie nos hace caso, ni nosotros nos la creemos. En serio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí dice que la autoridad es dada y que, debemos de someternos a toda autoridad. Y si Dios nos da autoridad, entonces, ¿qué significa? De que personas tienen que ser sometidas a nuestra autoridad. Y no como algunos esposos le dicen, yo soy el macho, yo soy el hombre, yo soy la que sométete, le dicen a la mujer. Y la mujer si es... Tú sométete, pues tú ama a Dios, y si amas a Dios me vas a amar a mí, sométete. y se utiliza la palabra de Dios como contienda y como arma. Entonces, pero aquí, por eso te quiero dar los 3 ingredientes de la autoridad. ¿Por qué? Para que haya esa autoridad como hijos de Dios, tiene que haber esos 3 ingredientes, si no, aunque hemos recibido a Cristo, aunque hemos sido cambiados nuestra ropa de salvación, seguimos viviendo como esclavos, no como hijos. ¿Eso se puede hacer? Claro. Entonces, para vivir como hijos, tenemos que vivir con la justicia de Dios, con la nueva túnica. Para vivir como hijos, debemos de vivir con esa autoridad que Dios nos da. Entonces, la primer ingrediente de esa autoridad que Dios nos da es humildad. Humildad. Y uno dice, ¿autoridad? Y tú me dices, ¿humildad? Porque muchas veces hemos puesto humildad como una forma de débil. Una persona humilde la consideramos quizás una persona débil. Pero no. Para tener esa autoridad como hijos de Dios, tiene que existir esa humildad. Y vamos ve esto, lo que dice la palabra. En Lucas 9:1, mira lo que dice. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios, fíjense, y sanar enfermedades. Jesús le dio a sus 12 discípulos. Por eso dice 12, sus discípulos y eran 12. A los 12, el Padre le dio la autoridad a Jesús
Jesús le está dando la autoridad a 12 discípulos. Y aquí dice, es autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Cuántos quieren esa autoridad? Amén. Algunos, pues quién sabe. ¿Qué? Por eso la creación ardientemente está esperando los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Para que me manden? No, para esto. Para sanar las enfermedades y para expulsar los demonios. ¿Quién hace eso? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los discípulos. Pero no tan solo se los dijo a los 12, también se los dijo a un grupo más grande. Lucas 10:1 dice esto: después el Señor escogió a otros 72 discípulos, ya no eran 12, ahora 72 discípulos, y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Entonces ahora ya no le hablaba a 12, ahora 72, y los envió. Y en el verso 17 de ese mismo capítulo, miren lo que pasó con esos 72. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Entonces no tan solo los 12 tenían autoridad, los 72 tenían autoridad. Dice, los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Verso 18. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. ¡Wow! Nada les hará daño. Entonces miren lo que el Señor le está diciendo a los 72, porque yo les he dado. Ahora ya entienden, ¿qué están esperando la creación que ardientemente está esperando la manifestación de los hijos de Dios? Esto es lo que está esperando. Que el pueblo de Dios tome su autoridad como hijos de Dios. Y al hacerlo, ¿qué dice la palabra? Para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces, yo he conocido personas y cristianos, ay, no, es que eso me da mucho miedo. No se me vaya a meter el diablo. De pasadita. ¿Sabes qué pasa? No hay autoridad. No hay nada. No hay autoridad. Porque, mira, los demonios son los que salen huyendo. Amén. Y eso es la autoridad. Verso, el que sigue, verso 20, por favor. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Verso 21. En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo. Empieza a orar. Jesús se gozó de ver a sus discípulos y actuar con esa autoridad, y levanta su voz al Señor y empieza a orar en voz alto al Padre y le dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselos a los que son como niños. Entonces te voy a decir, esos 72 discípulos eran como niños. Entonces eran recién cristianos. Eran cristianos que apenas se acababan de convertir y ya estaban actuando de esa manera. El día de hoy, no, espérate tantito, yo no sé nada, déjame ir a la escuela bíblica, déjame pasar varios años. No, eso se lo dejo al pastor o a los líderes, pero yo no puedo. No. Esta es una autoridad que se da a todo el creyente, pero se lo da, pero dice aquí, pero que no se lo revelaste a los sabios, a los entendidos.
¿Y quién es el sabio entendido? El que dice, ya lo sé. Yo ya lo sé. Yo no necesito esto. Yo soy superior. Eso es orgullo. Todo el que es orgulloso pierde la autoridad. Pierde la autoridad. La palabra de Dios dice, el que se ensalce, yo lo humillo, el Señor lo humilla. Entonces muchas veces, ¿por qué no recibimos? No, yo no necesito. Ay, no, eso se lo dejo a otros, yo no. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ensuciar las manos, yo no voy a hacer eso. Eso se lo dejo a otras personas. ¿Por qué? Una, por orgullo, porque te sientes mejor, te sientes superior. Ah, es que anda atormentado por el diablo. Pues sí, pues ¿cómo ha andado? Ahora pues tiene que pagar las consecuencias, y eso es por su pecado. Pero yo no, o sea, ¿pero vas a hacer algo por él? No. Orgullo. Cuando tenemos orgullo, perdemos la autoridad. Cuando tenemos orgullo, entonces fallamos. Y en todas las áreas de la vida. Solamente cuando vistes a los 12, vistes a los 72, aunque eran chicos espiritualmente, no nos dice cuánto tiempo, pero dice acerca de los niños. Entonces era un bebé, niños espirituales, y aún como niños espirituales, ellos le creyeron a Jesús y ellos tuvieron esa autoridad. Y mientras que estaban los fariseos, estaban los religiosos, los escribas, aquellos doctos de la ley, ¿y cuántos demonios echaron? Ni uno solo. Ni uno solo. Y hay cristianos que critican a todo mundo. Critican al líder, critican al pastor, critican a todo el mundo. Bueno, que ok. ¿Y tú qué estás haciendo? Es el orgullo. Y te voy a decir, el día de hoy, yo quiero abrir mi corazón porque yo en todo esto he caído. He sido hijo de Dios por más de 40 años y gracias a Dios. Pero ha habido momentos que yo me he llenado de orgullo, sí. Y cuando me he llenado de orgullo, he perdido la autoridad. Y no tan solo la autoridad, he perdido cosas que se me había sido entregada. Te voy a contar algo y pues le pregunté a mi esposa si lo podía hacer, y ella me dijo que, o sea que sí. Entonces, es algo que fue doloroso para mí. Hace más de se puede decir unos 15 años, estábamos orando por una casa. Nosotros teníamos una casa viviendo en Grand Prairie, la vendimos y nos vinimos a Carrollton, cerca de donde estábamos en Mundo de Fe, en Carrollton. Y luego estábamos orando que el Señor nos diera una casa. Estábamos orando, Señor, abre puertas. Y estábamos buscando cerca de la iglesia y pudimos conseguir una casa. Fuimos a verla. Nos encantó, empezamos a orar, oraba fuera de la casa, oraba dentro de la casa. Señor, si es esta casa, abre las puertas. Pues el Señor abrió las puertas y pudimos conseguir la casa. Y la casa es preciosa, y grande, cómoda, todo, viviendo a media cuadra de un lago. O sea, muchas cosas muy bonitas que nunca antes había tenido. Pero me sentí yo, ay, gracias por la bendición de Dios. Y luego personas comenzaron a ir a visitarnos, y entonces yo les decía, déjenme darles el tour. Y los llevaba por cada recámara, cada habitación, cada closet, se los abría. Y Julia, mi esposa, le dice, ¿qué estás haciendo? Pues enseñándole la casa. Escúchame, como era grande, pues ni siquiera teníamos muebles para ocupar toda la casa. Habitaciones vacías. Y yo, esta es la casa, pero aquí le vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y ella, ¿no seas orgulloso? No, orgullo no. Orgullo no, estoy hablando de la bendición de Dios. Oré, pedí, el Señor nos bendijo, sí. Pero yo me llené de orgullo. Y luego me dijo ella, no vayas a ser como Ezequías.
el rey Ezequías. ¿Quién fue el rey? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Vino delegados de Babilonia y dice la Biblia que les enseñó todo. Y les enseñó todos sus tesoros. Y luego cuando se fueron, el Señor le habló y le dijo, ¿qué hiciste? Pues les enseñé todo. Pues todo lo que tú le enseñaste se te va a ser quitado. Wow. Por su orgullo. Y ella me dijo, pero yo de orgulloso, no. Quiero mostrarles. Creo que al siguiente año, en 1 o 2 años, algo pasó con nuestros impuestos. Entonces que de repente teníamos que pagar una cantidad considerable que no la teníamos. Entonces empecé a pagar los impuestos. Pero al empezar a pagar los impuestos, entonces, ¿qué pasó? Me empecé a retrasar con los pagos. Y luego empecé a hablar, y luego por último traté de arreglar y hablando me hicieron un estudio socioeconómico y lo último que me dicen, ¿y esta cantidad de qué es? Que le sobra de sus ingresos. Y que le digo, pues esos mis diezmos que doy en la iglesia. Y me dicen, bueno, si usted los pone, entonces perfectamente sale de todo. Y les dije, ya llegué muy bajo, no voy a llegar tan bajo. No. Y si no me pueden ayudar con esto, pero yo voy a seguir diezmando. Y entonces tuve que entregar la casa. Fue una vergüenza, pero mi orgullo. ¿Por qué? Porque lo que yo quería, lo que yo había, no era mío, era del Señor, pero me lo apropié. Y eso que me lo apropié, entonces ahora lo perdí por mi orgullo. Gracias a Dios que aprendí la lección acerca de que ellos, los doctos de la ley, no hacían nada por su orgullo. La gente los necesitaba. Y yo te estoy mencionando algo como una casa. Pero en cualquier área de nuestras vidas tenemos orgullo. Tenemos orgullo, entonces, si hay orgullo, ¿vamos a poder echar fuera demonios? Menos. ¿Por qué en esto te estoy mencionando que en ese tiempo estaba hablando te estoy hablando de una casa y no te estoy hablando de echar fuera demonios? Porque para nada podía echar fuera demonios. Si estaba todo orgulloso. Amén. Entonces, el día de hoy, la gente, ¿hay orgullo en tu vida o hay humildad? Porque si sientes orgullo por algo que tienes, por tu familia, por tu esposa o por tu esposo, por tus hijos, por tus negocios, cualquier cosa que tú sientas una comodidad, orgullo, ya lo perdiste. Tómalo como un ejemplo lamentablemente vergonzoso para mí. Gracias a Dios no caí tan bajo y me detuve. Y aprendí, y ahora lo digo públicamente, pero aquí esa autoridad es dada a los hijos de Dios, pero siempre y cuando vivamos creyendo y humildes delante de Dios, reconociendo que todo eso no proviene de nosotros. Todo lo que se nos ha dado es producto del regalo de Dios. Se nos da la autoridad de echar fuera demonios, pero también se nos da autoridad sobre posesiones, sobre diferentes cosas, pero si nos llenamos de orgullo, lo perdemos. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de vivir humildemente? Reconociendo a Dios sobre todas las cosas, que es el dador de todo lo que tenemos. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y con esto que les acabo de contar, no, ay, pobrecito el pastor. No, ningún pobrecito. Al contrario, por creído, por arrogante, o sea, pues, es la verdad. O sea, ni nada. Y no se los estoy diciendo, no, se los estoy diciendo porque esta es una realidad y ya me pasó. Y es horrible perder esa autoridad. Algo que Dios te da, pero no lo sabes. No lo sabes utilizar y lo echas a perder. Y yo eché a perder esa casa.
El Señor me la había dado, pero yo la eché a perder y la perdí. Segundo ingrediente para recibir esa autoridad o para vivir en esa autoridad, una es humildad. Número dos, fe. Necesitamos fe, creer en el Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 8 del verso 5 en adelante. Dice, todos juntos vamos a leer esta historia. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Verso 6. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Verso 8. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia las palabras desde donde estás, y mi siervo se sanará. Verso 9. Lo sé. Fíjate la palabra que dijo. Lo sé. Lo sé es, estoy seguro. Lo sé. Creo. ¿Qué estaba diciendo? Tengo fe. Lo sé. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. Y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque tiene autoridad. Verso 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Sabes que esa fe era superior a la de los discípulos? En todo Israel. Y otra cosa, no era judío, era romano. Y era romano, pero había entendido la autoridad. Él estaba bajo autoridad de sus autoridades superiores, pero él era la autoridad sobre otros soldados que él tenía. Entonces él entendía acerca de la autoridad. Por eso él decía, yo solamente creo. Creo y las cosas, y lo proclamo y se hacen. Se hacen. Entonces ese siervo en ese mismo día fue sanado. Jesús no tuvo que ir a la casa de este oficial romano. No tuvo. Solamente dijo la palabra. ¿Por qué? Porque él estaba en autoridad. ¿Te fijas? La autoridad es tremenda. La autoridad, escúchame, es más allá de ser mandón. No, aquí se hace lo que mis chicharrones truenan. Eso es autoridad. No, eso no es autoridad. Eso no es autoridad. No, aquí yo mando. No, la autoridad no se demanda, eso se ejerce y se conoce a las personas que tienen autoridad. Amén. Entonces, pero para eso se tiene que creer. Aquí este hombre creyó. Sabía acerca de la autoridad y por eso recibió la sanidad, recibió la bendición de Dios. Ahora, el punto aquí que creemos el día de hoy, decimos, no, yo no puedo orar porque, no, yo oro por la gente y en lugar de que sanen se mueren. Entonces, no, entonces no me pidan que ore por alguien porque se muere. ¿Qué es eso? ¿Tengo autoridad? No, pues no tengo nada. No, lo que no tienes fe. No crees. Y crees que la autoridad está en ti. No, eso no proviene de ti. La autoridad proviene de Dios y tenemos que creer en el Señor. El problema es de que creemos a nuestras ideas y perdemos la autoridad cuando no creemos en el Señor. De veras, te voy a decir, el día de hoy me voy a abrir de tantos errores que he cometido. Algo que otra de las situaciones que a mí me pasó,
es que yo no tuve autoridad porque yo no le creía a Dios. ¿A quién le creía? A mi sabiduría, a mi inteligencia. Tuve una carrera profesional como médico, me esforcé, lo pude alcanzar, trabajé algunos años como médico. Entonces, para mí creo en la sanidad, sí creo en la sanidad, pero decía una persona, el Señor me sanó. Yo decía, ¿cuál es el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento? Él fue por esto, por esto, por esto, por esto. Porque soy médico, yo sí sé. Orgullo, incredulidad. Durante este tiempo oraba, nada pasaba. Yo creo que el Señor ni siquiera me oía. O sea, ¿por qué? Por orgullo y por incrédulo. Cuando uno no cree, entonces uno no tiene autoridad. No tiene autoridad. Te voy a poner, eso me pasó hasta que por fin entendí, Señor, perdóname. Que por algo pequeño, ahora yo sé y yo sé más que tú y que cualquier otra persona. Perdóname por esa arrogancia, perdóname por mi incredulidad, perdóname por pensar eso. Pero te fijas, hay veces que pensamos algo y eso, lo que pensamos es en contra de la palabra de Dios. Eso es incredulidad y a eso le creemos. Te voy a poner otro ejemplo. Ese es un ejemplo bíblico. El rey Saúl, el primer rey de Israel, Dios lo escoge de la tribu de Benjamín. Te voy a decir, dentro de su altura era el más alto del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Dice la Biblia que les sacaba una cabeza. Era un hombre alto. Venía de una familia de Benjamín, pero su familia era rica. El Señor lo escoge. El Señor lo escoge ¿para qué? Para derrotar a los filisteos. Lo pone como rey, le da la autoridad de rey y le da la autoridad de liberarlos de los filisteos. Pero dice la palabra de Dios de que él se menospreciaba a sí mismo. Cuando el Señor lo llamó, comenzó hasta un profetizar. Vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y comenzó a profetizar. Pero ¿a quién le creyó él? No a la autoridad que le había sido dado. No, que Dios le había puesto para liberar a Israel de los filisteos. Él le creyó a que soy el más pequeño, yo no puedo. Viene Goliat y el que le había dado la autoridad a enfrentar a Goliat era Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Nada. Por 40 días, mañana y tarde, Saúl, el Goliat los reta, se burla de ellos. Y Saúl, que era el rey, que se le había dado la autoridad, no creyó en Dios. Si no creyó, yo no puedo. Él es un gigantón. Él era también alto, no tan alto como un gigante, pero él era alto, él era fuerte, estaba adiestrado para guerrear, pero no creyó. Y vino el que creyó. ¿Y quién creyó? David. Y aunque era un chaparrillo, aunque era joven, aunque no estaba adiestrado, la diferencia que le creyó a Dios. Y por eso cuando se enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes a mí, gigantón Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, rey de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y con una piedra lo noquea. Y con su propia espada lo degolla. ¿Por qué? Porque se le dio la autoridad y creyó. Si tú no, ¿por qué no has tenido autoridad? Quizás porque no has creído. Porque has creído otras cosas. Yo no puedo.
Hay quizás mujeres que están aquí o que me están escuchando. No, eso es para los hombres. No, no, yo soy mujer, no puedo. No, yo no he ido a un instituto bíblico. No, ¿dónde estas personas habían ido a un instituto bíblico? No. Pero si tú pones esa disculpa, esa excusa, ya perdiste la autoridad. Es por eso que el día de hoy la gente no tiene autoridad por su orgullo. Número 2, no tiene autoridad porque no le ha creído a Dios. Y ha creído a todas las mentiras. Yo no puedo. Así Saúl creyó a todas las mentiras. Así yo un tiempo creía esas mentiras. Ahora ya no. No, Él es el que sana. Y Dios nos ha enviado a orar. Yo he visto milagros que el Señor ha hecho a través de personas que he orado. Y no es porque yo soy bueno, no, porque se me ha dado la autoridad y creo que Dios es más poderoso que cualquiera de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Entonces, la autoridad, tenemos humildad y tenemos que tener fe. Y la tercer ingrediente para esa autoridad espiritual, para ese anillo de autoridad, es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Obedecer, hacer lo que se te está diciendo. Y acompáñame a este pasaje, a Mateo capítulo 21, del 23 en adelante. Del 23 en adelante. Dice la palabra de Dios, si lo pueden poner, Mateo 21, del 23. Dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Mira, los mismos religiosos vinieron con Jesús y le preguntaron, ¿con qué autoridad? ¿Sabían? Él no es como nosotros. Él sí tiene autoridad. ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Por qué? Porque Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, hacía milagros, hacía prodigios. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Y quién te la ha dado? Dice aquí, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús, el que sigue, por favor. Verso 24, les diré con qué autoridad hago estas cosas, si me contestan una pregunta, respondió Jesús. Dicen, ok, ¿quieren saber con qué autoridad? Claro que sí, pero quiero hacerles esta pregunta. ¿Y cuál fue? La que sigue. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? O sea, Juan el Bautista tuvo autoridad, les está diciendo. Y si tuvo autoridad, ¿provenía del cielo o de los hombres? ¿Quién le dio el derecho de bautizar? ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿Por qué? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos. A Juan, verso 26. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Se fijan, ellos estaban en la política. Ellos, ¿qué les convenía? O sea, si decimos que no, porque no creemos. Si decimos que sí, pero la gente se nos va a echar encima. Entonces, esto es lo que le contestan. 27, por favor. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no quisieron, entonces Jesús les dijo, tampoco no les voy a decir. Y uno dice, bueno, pues entonces Jesús no contestó. No, sí contestó. Pero lo contestó no en una forma directa, sino en una forma indirecta. Y les puso este ejemplo, verso 28. ¿Por qué piensan de lo siguiente? Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Ahora los puso a pensar. Les dice a esos que le estaban haciendo, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Qué es lo que piensas de esto? Bueno, dice, un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré, pero más tarde cambió de idea y fue.
Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Ellos contestaron y ellos dijeron, ¿quiénes son los que obedecieron, los que hicieron lo correcto? Los primeros. ¿Y qué hicieron los primeros? Dijeron, no vamos. Y luego lo hicieron. ¿A qué se está refiriendo? Son a todos aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo no busco a Dios. Yo hago lo que se me pega la gana. Y viven unas vidas desenfrenadas, unas vidas mal, pero luego se arrepienten y luego lo hacen. Y entonces dice, esos van a ser primero que los otros que dicen, somos buenos, sí lo voy a hacer, y nunca lo hacen. Y les está diciendo, ustedes son esos. Ustedes que dicen que aman la ley, pero no la obedecen. Entonces, cuando no obedecemos a algo que Dios nos está pidiendo, ¿sabes lo que pasa? Lo perdemos. Lo perdemos. Cuando no obedecemos, somos atormentados por el diablo. Cuando no obedecemos, podemos vivir vidas separadas, apartadas de Dios. Pero en esas vidas separadas y apartadas de Dios, hay algunos que reciben a Cristo. Y al recibir a Cristo comienzan a servir y a obedecer a Dios. Es obedecer. Si no obedeces, se te es quitado. Ahorita hace unos momentos te hablaba de el rey Saúl. Y el llamado que Dios le hizo a Saúl era que él tenía que liberar al pueblo de Israel de los filisteos. El Señor le dio varias oportunidades y nunca lo hizo. Y no lo hizo, y no lo hizo, y no lo hizo. Después dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se fue y que mandaba un espíritu y lo atormentaba. Cuando no obedecemos, abrimos la puerta, abrimos nuestro corazón para que vengan enfermedades. Abrimos el corazón para que demonios atormenten. Escúchame, él era el rey, era israelita, era del pueblo escogido de Dios. Dios lo escogió y aún así estaba siendo atormentado. Escúchame, tú puedes ser cristiano y un día puede ser que hayas recibido al Señor Jesús en tu corazón. Pero si el día de hoy sigues sin obedecer a Dios, puede ser de que así como Saúl fue atormentado. Y el Señor le dio muchas oportunidades hasta que, te voy a decir esto, hasta que en la última batalla, y sabes lo que Dios le pidió que hiciera, que enfrentara a los filisteos y que los quitara. Él junto con su hijo Jonatán y sus hijos murieron en la última batalla con los filisteos. Lo que había sido llamado a hacer, pero no lo obedeció, tomó autoridad sobre él y lo mató. Y vino David. Por eso, cuando nosotros no obedecemos al Señor, abrimos la puerta para que vengan diferentes situaciones en las vidas de uno. Esto es algo bien importante. Y vienen situaciones en tu matrimonio, vienen situaciones en tu familia, con tus hijos, vienen situaciones. Yo recuerdo, mis hijas estaban muy pequeñas y veía problemas con mis hijas. Y problemas en ocasiones de rebeldía, en ocasiones de diferentes cosas. Y cuando yo empezaba a orar, le decía, Señor, que no te estoy obedeciendo.
que estoy abriendo las puertas yo que les está afectando a mis hijas y que mis hijas estén actuando de esa manera. Pero mis hijas son un reflejo de mí. Señor, perdóname por mi desobediencia. Perdóname porque si no te obedezco a ti, se me quita la autoridad. Si no te obedezco aún, no hay autoridad, no hay respeto, no hay nada. No hay nada por mi desobediencia. Por mi desobediencia. Por eso en esta mañana te quiero decir, Dios nos ha dado esa autoridad delegada que el mundo la necesita ver en nosotros. No de prepotencia, no. Para sanar los enfermos, para echar fuera a los demonios, para bendecir a tanta gente. La gente lo necesita. Pero si nosotros vivimos con orgullo y no en humildad, si nosotros vivimos en incredulidad o creyéndole a todas las mentiras del diablo y no le creemos a Dios, y si nosotros en lugar de obedecer a Dios no lo obedecemos, no tenemos ninguna autoridad y perdemos todo lo que nos ha dado. Yo he tenido pérdidas, les conté una, por causa de mi pecado, de mi orgullo, en ocasiones de incredulidad y en ocasiones de desobediencia. Pero cuando algo el Señor me lleva a realmente a reconocer que todo don precioso proviene de Dios, uno solamente es un vaso, uno no puede darse la gloria de nada porque todo don precioso proviene de Dios. Entonces cuando uno actúa en humildad, no en orgullo, cuando uno le cree a Dios y uno le obedece, aleluya, eso es lo que ardientemente está esperando la creación. Te está esperando a mí, te está esperando a ti, te está esperando a cada uno de nosotros. Por eso la iglesia no tiene autoridad, porque si vivimos en orgullo, si vivimos en incredulidad y si vivimos en desobediencia, no hay autoridad, somos como cualquiera de los demás. Dios nos ha llamado. Por eso esa autoridad se nos ha sido conferida. Se le confirió al Hijo pródigo, a pesar de todo. Y el día de hoy el Señor te está diciendo, yo te doy la autoridad. Solamente humíllate, cree y obedece. Y vas a ver cosas tremendas en tu vida. Ponte de pie, por favor.